tardes. Acabo de ser diferente, ser tú. Esta tarde tengo el gusto, el placer de entrevistar a una organización que en realidad es una coalición de organizaciones que hace un trabajo verdaderamente relevante para nuestro país. Se llama Coalición México Saludable, saludable con una H en medio, que es un muy bonito juego de palabras que ya nos explicarán. Pero ellos hablan y trabajan en favor de la prevención y ojalá la erradicación de las enfermedades no transmisibles. El nombrecito a mí no se me hizo, la verdad, como muy conocido, no lo había escuchado de esa manera. Una vez que me explicaron me di cuenta que son enfermedades muy comunes que hay a todo nuestro alrededor y pues que resulta que son una de las causas principales de muerte en todo el mundo. Yo soy Lilian de la Vega, soy fundadora de este espacio, te doy la bienvenida y vamos a comenzar con la entrevista. Quisiera presentarles a mis invitados del día de hoy. Mis invitados están acá, vamos a comenzar por las damas. Ella es Francis Zavala. Francis, ¿se dice Zavala o Zavalla? Se dice Zavalla con doble L. Francis Zavalla, que es defensora de la dignidad de las mujeres, activista, promotora del no consumo del alcohol, presidente de Centro Acción, que es una organización adherente a México Saludable, miembro del Comité Asesor Global de NCD Alliance. Bienvenida, muy bienvenida, Francis. Me da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación. No, gracias a ti. Muchas gracias por darnos este espacio donde buscamos y buscamos y buscamos dónde están estas personas que viven con estas enfermedades o que cuidan a una persona con alguna de estas enfermedades para que juntos podamos levantar la voz a favor de la salud en México. Muchas gracias. Encantada de tenerte por acá. Les presento también a Jaime Barba. Él es ingeniero industrial y es un paciente que vive con EPOC. Él es representante de México Saludable en el capítulo de pacientes, porque ya nos lo contarán, pero esta organización está dividida en diferentes capítulos que de alguna manera representan a todos los actores que se necesitan para trabajar por esta causa. Bienvenido, Jaime. Jaime acaba de salir su sistema. Yo creo que se le cayó el sistema, como dicen por ahí. No está con nosotros. Sí, ya regresó. Aquí está. Bienvenido. Perdón. Jaime Barba no está conectado. Yo soy Juan Núñez. Perdóname, Juan. Me equivoqué, me confundí. Presento a Juan Núñez Guadarrama. Él ha sido comunicador y desde hace muchos años promueve programas de prevención y de control de enfermedades, así de adicciones como de enfermedades no transmisibles. Él pertenece a la organización Salud Justa MX y es el coordinador de la coalición México Saludable. Ahora sí. Muy amable. Mucho gusto en estar en este espacio. Es una lástima que Jaime no haya podido integrarse por problemas técnicos. Habíamos anunciado que también iba a estar con nosotros. Y bueno, pues justamente siendo él un paciente de una enfermedad no transmisible, habría sido muy interesante su perspectiva. Pero bueno, con toda la experiencia que ustedes tienen, estoy segura que vamos a contar con ella de alguna manera. Déjenme leerles la semblanza de México Saludable que me hicieron favor de compartirme para que tengamos un contexto general de lo que trata. En abril del 2013 se formó la coalición México Saludable, jugando con las palabras para acentuar la importancia de que todos los ciudadanos, y no solo los profesionales ni los especialistas de la salud, debemos hablar de salud y principalmente quienes toman decisiones en campos estratégicos. Las organizaciones que los apoyan son adherentes a la coalición ante ciertas circunstancias y hechos en los cuales consideran que deben actuar en gran grupo, desde 50 hasta 80 organizaciones que se juntan para ciertas causas. Cada una de las personas pertenece y representa sus asociaciones o grupos en los que han trabajado durante largos años, pero que deciden ante determinadas coyunturas participar en forma coaligada, tanto para amplificar sus voces como para alcanzar mayor visibilidad social e incidencia pública.
son miembros de pleno derecho de la Coalición Latinoamericana Saludable y a escala global de la Non-Communicable Disease Alliance. Además de trabajar en estrecha colaboración con la representación en México de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud. La Coalición México Saludable no persigue fines de lucro, no tiene conflictos de intereses con ninguna entidad nacional o extranjera, no establece relación alguna con las industrias de los alimentos, el tabaco, el alcohol y los armamentos. Y no están afiliados a ningún partido político ni a instituciones religiosas, tampoco les orienta una ideología en particular, aunque respetan la pluralidad, el derecho a disentir y las creencias de cada persona u organización. Qué importante esta parte, porque son una organización verdaderamente autónoma e independiente, ¿verdad? Así es, afortunadamente. Bueno, pues me gustaría cederles la palabra y que nos cuenten, por un lado, pues cuál ha sido su experiencia con esta causa, trabajando por una causa tan compleja, porque pues ciertamente toca intereses muy importantes, que deben ser unos obstáculos gigantescos. Por un lado, que nos hablen de eso, y por el otro lado, pues de sus logros, de cómo es su visión hacia el futuro, y pues también dejemos espacio para esa campaña que vamos a lanzar el día de hoy. Muy bien. Aquí voy a ser grosero y a invertir ese detalle de que las damas van primero, porque tengo un poquito más tiempo que Francis y quiero hablar de la génesis de la coalición. En 2012, la Fundación Interamericana del Corazón, donde participaba su servidor, la Alianza Nacional para el Control del Tabaco y la Fundación Mídete, que trabajaba en temas de obesidad y sobrepeso, convocamos a un foro con los candidatos que entonces estaban contendiendo por la presidencia de la República y por la jefatura de gobierno de la ciudad. El foro se llamó Enfermedades Crónicas No Transmisibles, Compromisos por la Salud. ¿Por qué se hizo este foro? Revisamos previamente las plataformas políticas de los 4 partidos más importantes de aquel entonces, que siguen siendo los mismos de ahora, y vimos que, bueno, ahora existe Morena, antes no existía Morena, corrijo. Entonces vimos en esas plataformas de todos esos partidos que la salud era un tema totalmente soslayado. Cuando bien se mencionaba era con generalidades, con cosas muy ambiguas, y no había compromisos expresos de lo que haría tal o cual candidato si llegara a ganar en el tema de salud. Esa fue la razón. Entonces, este foro conjuntó unas 350 personas de 115 organizaciones. Y muchas de esas organizaciones muy, muy respetadas, que alguna que trabaja la Asociación Mexicana de Pediatría, data de 1930, la Asociación de Lucha contra el Cáncer de 1946, son entidades de muy larga trayectoria, muy prestigiadas, no son membretes, sino son organizaciones muy reales y muy, muy valiosas. Bueno, nos reunimos ahí y obviamente los candidatos, la mitad nos plantó y mandó representante, la otra mitad sí fue, pero el rasgo común que se observó ahí era que lo mismo, hacer como soslayar cuestiones concretas y seguir hablando de generalidades. Entonces, esto nos llevó a hacer en los espacios muertos, por decirlo así, del foro, hacer una serie de intervenciones de quienes estábamos ahí para que nos conociéramos. Algunos nos conocíamos, pero la mayoría no. Entonces, a ver, 3 minutos, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué problema te interesa? ¿Y qué haría tu organización para solucionar en el nuevo gobierno, ¿no? En el nuevo ciclo. Y eso nos llevó, realmente nos dimos cuenta que teníamos carencias, obstáculos comunes, pero también nos unían los fines, los ideales y los propósitos de mejorar la atención a la salud, sobre todo en esas enfermedades no transmisibles. Voy a terminar ya esa referencia histórica, histérica a veces también. Ese fue en junio de 2012. Desde julio y cada mes nos empezamos a reunir un pequeño grupo de facilitadores de distintas enfermedades, de diabetes, de cáncer, de obesidad, de sobrepeso, de enfermedades renales, de enfermedades cardiovasculares, de adicciones, como para ir conformando una agenda y actualizar ficheros de información epidemiológica que construyen los institutos nacionales de salud. Y eso concluyó
en que un año después, en abril de 2013, nos conformamos como coalición, lo que decías en la introducción. Sí, qué interesante. O sea, sí, vino esto de un esfuerzo primero, pues muy inmediato para tratar de buscar un compromiso con quien fuera a quedar en el poder y después Coyuntural. un esfuerzo permanente, ¿no? Así es. Qué interesante. Fran, no sé si quieras agregar algo aquí. Bueno, pues la coalición ha ido caminando, hemos ido ganando aliados, hemos ido ganando metas cumplidas, proyectos, etcétera. Y uno de los capítulos muy interesantes que México ha incursionado, que ha sido muy bien visto por estas coaliciones internacionales como NCD, y que hoy es uno de los ejemplos en América Latina para hablar de pacientes, es el tema de trabajo con pacientes. La política pública se ha hecho a lo largo de la historia probablemente desde la voz del médico o desde la voz del político, de alguna manera basada en su propia experiencia, escuchando muy poquito a la academia, muy poquito a la ciencia y no escuchando nada al paciente. Lo que ahora estamos promoviendo, y algo que me parece que es un trabajo apasionante y maravilloso, es que el paciente, no solamente el paciente que vive en una enfermedad no transmisible, las enfermedades no transmisibles son la diabetes, la obesidad, la hipertensión, las enfermedades del corazón, las enfermedades renales, el cáncer, las adicciones, ¿no? 77% de la población se muere de estas enfermedades. Entonces, todos tenemos alrededor alguna persona que ha padecido de esta enfermedad o que vive con esta enfermedad, o hemos tenido que cuidar a una persona que vive con esta enfermedad. Lo que estamos tratando en el capítulo de pacientes en la Coalición México Saludable es poder recoger la voz del paciente o del cuidador primario, de esta persona que a lo mejor ha tenido que cuidar a un niño con un problema, no sé, a lo mejor neurológico, o a una persona mayor con Alzheimer, o alguna persona con alguna discapacidad, con alguna enfermedad no transmisible. Y muchas veces el cuidador primario tiene un montón de problemas también de salud que no se puede atender por tener que cuidar al enfermo al que está cuidando. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Bueno, pues queremos recoger esta historia, esta experiencia que es invaluable, para que la política pública se pueda empezar a construir a partir de la voz del paciente, a partir de quien lo ha sufrido, o del cuidador o la familia que se ha visto afectada por esta enfermedad. Porque entonces las soluciones van a ser reales y van a ser sobre problemas reales, ¿no? Desde luego, vamos a apoyar siempre la voz de la ciencia y de la academia, pero la voz del paciente, pues consideramos que es indispensable. Entonces, esta fuerza que puede tener el paciente o el cuidador primario es algo que en México Saludable podemos ayudarlos, podemos acompañarlos, podemos capacitarlos, ¿no? A empoderar esa voz con esa experiencia increíble, pero necesitamos conocerlos, necesitamos saber en dónde está. Entonces, cuando tú nos hiciste el favor de invitarnos a este programa maravilloso, además con una audiencia incluyente, propositiva, ¿no? Que me pareció increíble, bueno, pues pensamos juntos que podíamos hoy lanzar este correo electrónico en donde queremos escuchar al paciente, a la persona que vive con esta enfermedad, y queremos escuchar a la persona que cuida a alguna persona que vive con esta enfermedad, ¿no? Entonces, si tú que nos escuchas eres una persona que vive con diabetes, o eres una persona que ha sido sobreviviente de un cáncer, o que vive con alguna enfermedad renal, cuéntanos tu historia. Cuéntanos tu historia para que podamos contactarte, para que sepamos quién eres, dónde estás, en qué estado te encuentras de la República, para poder hacer foros. México Saludable tiene una barbaridad de eventos y barbaridad de cosas que se hacen hoy, esta vía electrónica, pero normalmente en la vida común y corriente hay foros, hay conferencias, hay un montón de cosas precisamente para dar voz al paciente. Entonces, pues, ¿qué mejor espacio que este
para poder lanzar hoy este proyecto y este correo. Y ojalá que mucha gente que nos esté escuchando ahorita se anime a escribirnos esta historia y juntos podamos construir un México diferente. Claro que sí, que me parece de verdad fundamental esta visión que ustedes tienen de que sea la voz del paciente. Me parece que es una manera increíble de empoderarlos, porque muy a menudo nos quedamos como en esta postura de vulnerabilidad, de que pues nadie me ayuda y ahora qué hago, que es un poco el objetivo de este programa, ¿no? De alguna forma darnos cuenta de cómo sí tenemos un poder como ciudadanos y podemos unir fuerzas y exigir lo que sea exigible o tomar en nuestras manos lo que sea nuestra responsabilidad. Este correo lo vamos a escribir, como no tenemos aquí manera de escribir en la pantalla, vamos a escribirlo en los comentarios y después editaré la descripción de este video que se va a quedar grabado para que ahí lo puedan acceder y por favor los invito. Estoy segura de que tú que estás escuchando tienes cerca a algún paciente de una enfermedad no transmisible. Ahorita les voy a pedir que nos digan cuáles son estas enfermedades por si alguno todavía no lo tiene claro. Pero estoy segurísima de que tienes a alguien cercano que probablemente se sienta inspirado a compartir esta historia. Esta organización, esta coalición, a diferencia de todas las otras que hemos tenido oportunidad de entrevistar, no necesitan voluntarios, no necesitan propiamente manos ni financiamiento. Al final es una coalición que tienen esa fuerza de todas las manos y voluntarios de cada una de estas organizaciones. Lo que necesitan es que alimentemos con nuestras voces, con nuestras experiencias, esta como base de datos de alguna manera, ¿no? Para que ellos puedan alcanzarnos a nosotros que somos los beneficiarios y puedan acompañarnos. Nos están tendiendo la mano, es que nosotros saquemos la mano y se las tomemos. Así es que los invito a que por favor chequen este mail, lo pondré de inmediato cuando terminemos esta entrevista para que puedan compartirlo con quienes ustedes crean que pueden ser beneficiarios de esto. Cuéntenos por favor, ¿qué son las enfermedades no transmisibles? Bueno, lo que habló Francis en este momento se refiere a un capítulo que es el trabajo con personas que están viviendo con enfermedad no transmisible o sus cuidadores. En la coalición hay otros capítulos que justamente se refieren a las patologías más importantes desde el punto de vista que causan mortalidad en México. Hay un capítulo de enfermedades cardiovasculares, hay otro de diabetes, hay otro de cáncer, hay otro de obesidad y sobrepeso, de alimentación, de enfermedades renales, y de enfermedad cerebrovascular, así como de adicciones que engloba el consumo de alcohol y el consumo de tabaco. Ya lo citó Francis al principio. En el mundo hay 41 decesos cada año más o menos que registra la OMS, que son el 71% del total de muertes en el mundo, y estas muertes son por enfermedades no transmisibles. Desde los años 50 hacia el tiempo que estamos viviendo, fue cambiando lo que los estudiosos de la epidemiología llaman la transición epidemiológica, es decir, antes se moría más la gente de enfermedades transmitidas por virus o por bacterias, enfermedades respiratorias, de enfermedades de disenterías por falta de drenaje, de higiene, de muchas cosas, y fue cambiando ese panorama hasta el día de hoy, de tal suerte que de las 10 principales causas de muerte en México, solamente una es transmisible, que es si no recuerdo, la novena, que es influenza y neumonía, que es transmisible. Todas las demás, empezamos, la primera, la campeona de todas, en México y en el mundo, son las enfermedades cardiovasculares. La segunda, en México, es la diabetes. En el mundo no es así. En el mundo el cáncer está en segundo lugar, pero en México sí, está la diabetes en segundo lugar. En tercero, los tumores malignos. En cuarto, las enfermedades hepáticas. El quinto lugar lo ocupan los accidentes de todo tipo, predominantemente los que tienen que ver con vehículos de motor. ¿Sí? En sexto lugar están las enfermedades cerebrovasculares, las embolias, ¿sí? Que ambas, tanto cardiovasculares como cerebrovasculares, pueden ser detonadas por
Obesidad también, ¿no? Hipertensión arterial, o por esa razón. Luego, también está enfermedades renales en el 10º lugar, ¿sí? Está EPOC en el 8º lugar, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Y por ahí se me está escapando homicidios, accidentes, y bueno, son las 10 principales causas de muerte. En México, para dar un ejemplo, en 2017 fallecieron 703,047 personas. De ese volumen, la mayor parte fueron enfermedades cardiovasculares y todas en su volumen fueron enfermedades no transmisibles que podían haberse prevenido, que generalmente son muertes prematuras, donde fallece gente en plena edad productiva y que tienen que ver mucho con la forma en que nos estamos arreglando en la vida ahora, con los famosos estilos de vida, llenos a veces de alcohol, de tabaco, de comidas malsanas, de bebidas en lugar de tomar agua natural, alimentos ultraprocesados, de alto valor calórico y de escaso valor nutricional. Ese es el problema. Y aparentemente lo podríamos solucionar fácilmente porque los institutos nacionales de salud en México y en el mundo pues tienen argumentos muy sólidos, pero resulta que la presión de las industrias de estos procesados es tremenda, es una presión a veces corruptora, pero entendemos que a los gobiernos les interesa atraer inversiones y en ciertas maneras se dejan influir a veces cuando no tienen presente el tema de la salud para traer inversión y abrir fábricas y dar chamba a la gente, pero fabricando cuestiones que son vivas para la salud. Entonces, esas enfermedades no transmisibles tan importantes son que la ONU de hace algunos años 17 objetivos de desarrollo sostenible. El tercero de esos objetivos, salud. Cuando lo revisas en una página, ves que casi todos los objetivos están interrelacionados. Es educación de calidad, igualdad de género, cero hambre, fin a la pobreza, todos están imbricados. Entonces, trabajar en enfermedades no transmisibles para prevenirlas y para controlarlas es trabajar en favor del desarrollo de los países también. Claro, finalmente todo depende de todo, ¿no? Así es. Está imbricado, interrelacionado. Así es, así es. Ahora, no puedo dejar de preguntarme, o sea, ¿cómo hacen? ¿En qué consiste su trabajo para poder, pues, enfrentarse a esas fuerzas económicas, esos intereses económicos tan importantes? ¿Cómo lo logran? ¿Cuáles han sido sus avances? Bueno, algo que es recurrente y es una de las principales tareas que hacemos y que tratamos de hacer siempre es la incidencia pública. Decía Francis muy bien, necesitamos que los pacientes y sus cuidadores alcen la voz y necesitamos que todos los ciudadanos, aunque no sean pacientes ni cuidadores, también alcen la voz. Pero ¿cómo se traduce ese alzar la voz? En que si planteamos apoyar una iniciativa con tal o cual legislador de tal o cual partido, por ejemplo, para que aumente el impuesto al tabaco, es muy concreto. Necesitamos cartas, necesitamos que de gente de carne y hueso, necesitamos que en Twitter, en Facebook nos apoyen para que vean que no es una ocurrencia de un grupito de gente acelerada, sino que tiene que ver con una situación del país que no puede ser soportable más. Imagínense que estamos ahorita atemorizados y estamos paralizados casi con esta pandemia. Las enfermedades no transmisibles son pandemias de cada año, son pandemias de muchos más miles de muertos y, como dicen, y nadie hace nada. No, sí se hacen muchas cosas, pero insuficientes. Los presupuestos de salud, algo lo comentó Francis, son insuficientes. La salud no es políticamente de primera división. Esperemos que una de las enseñanzas de esto que estamos viviendo con COVID-19 sea que los gobernantes, los tomadores de decisión, también los señores empresarios, los partidos políticos, le den el lugar que merece la salud, porque ya vimos que sin salud no hay chamba, sin salud no hay diversión, sin salud no hay muchas cosas. Entonces, es un bien básico para el desarrollo de cualquier sociedad. Entonces, ojalá que fuera un gran aprendizaje para la nueva normalidad. Entonces,
lo que hacemos es impulsar en temas como alcohol, tabaco, alimentos, iniciativas de ley, de reformas a ley. Un par de ejemplos positivos en lo que va de este gobierno. Se autorizó hace algunos meses, por fin, después de años insistiendo, esto no lo impulsó directamente la coalición, sino organizaciones de la coalición, muy respetadas, lo impulsaron y la coalición lo apoyó. El etiquetado frontal que va a estar ya presente en todos los alimentos estos que le llaman chatarra, si son chatarra, y las bebidas azucaradas que le llamamos refrescos en México. ¿Para qué? Para que la gente sepa que tiene exceso de azúcar, que tiene grasa, y decida, ¿verdad? Nadie le va a impedir que la compre, pero que tenga una información más adecuada. Esto, durante años, la industria estuvo presionando para que se soslayara, porque decían que lo que ya venía en las tablas nutricionales de los alimentos, así estaba bien hecho. Lo hacían ellos mismos. Uno pensaría que lo hacían nutriólogos, no es cierto. Otra medida interesante y positiva fue que a finales del año pasado, en el proyecto de presupuesto, la Secretaría de Hacienda introdujo la indexación del impuesto al tabaco. El impuesto a productos de tabaco se subió en los finales de 2010 y desde entonces había ido perdiendo valor porque no se había indexado, o sea, no se ajustaba cada año a la inflación. Entonces, había perdido ya el 40% de su valor. La Secretaría de Hacienda planteó que se actualizara ese impuesto y ahora cada año se va automáticamente a actualizar, se va a indexar, ¿no? Y otra medida fue el 19 de febrero, el presidente emitió un decreto para prohibir la importación y exportación de los famosos sistemas electrónicos de administración de nicotina, vulgarmente conocidos como cigarros electrónicos, porque tienen dosis tremendas de nicotina líquida o de tabaco calentado, pero la gente común que no tenga información piensa que ya no hacen daño porque despiden vaporcito, agüita. No es cierto, son cancerígenos y son cantidades que no están reguladas, por eso se prohibió la importación. Ahora, vemos que venden en muchos lugares, subrepticiamente, que no debiera hacerlo, violando la ley, venden estos productos. O sea, son medidas, apoyar iniciativas de ley, no estamos con ningún partido, el legislador bueno, el que tenga la razón, a ese lo apoyamos del partido que sea, para que presente esa reforma a la ley. Y obviamente que con el gobierno también colaboramos, así lo decía Francis, con la OPS, pero con la Secretaría de Salud, con varias entidades de la Secretaría, pero también los criticamos cuando pensamos que deben ser criticados tal o cual medida o tal o cual inacción de la propia Secretaría, pero generalmente tenemos una buena relación de colaboración, no de sometimiento, no somos sus porristas, pero tampoco somos sus enemigos. Claro. Y me imagino que la importancia aquí del peso que tienen ustedes para poder haber empujado todas estas ejemplos que nos das de iniciativas que ya se lograron, pues fue justo gracias a que hay personas de carne y hueso que les firmaron, que de alguna manera ustedes demostraron que mucha gente lo estaba pidiendo. ¿Así funciona? Así es, así es. Un ejemplo también de este año, en febrero también, una cadena muy famosa de tiendas y cafés de México, la más importante, estaba vendiendo estos productos ilegales, los sistemas electrónicos de administración de nicotina, sabiendo que la COFEPRIS los tenía prohibidos. Y entonces planteó un juicio de amparo para poder seguir vendiendo. O sea, no había permiso, pero ya los vendía. Y no era a la vuelta de la esquina, en la tienda de los tecolotes, estoy hablando. Y entonces mete esa solicitud de amparo. Ese amparo está en una sala de la Suprema Corte y veíamos como que los magistrados de la segunda sala no se decidían. Hicimos alianza con las organizaciones que dice Francis, la Coalición Latinoamérica Saludable, con organizaciones del interior del país y con las adherentes a México Saludable, para llevarle una carta con toda la retahíla de logotipos a cada uno de los 5 señores magistrados, que vieran por qué dábamos los argumentos, cuáles, los que dan los institutos nacionales de salud, las evidencias científicas de lo que está dañando el tabaco, por qué no se debe de vender tampoco en esta presentación líquida o calentada, aunque no parezca, ya no va a echar humo,
es dañino también. Entonces, eso es lo que hicimos. Fuimos a la Suprema Corte, entregamos la carta y obviamente hubo pronunciamientos de los directores de los Institutos Nacionales de Salud, de la OMS, y todo se conjuntó como una pinza para que la Suprema Corte, por lo menos ya no concedió ese amparo. O sea, ese tipo de cuestiones es en incidencia pública, ¿verdad? Claro. Francis, ¿querías añadir algo sobre esto? Sí, fíjate que, bueno, tú decías que, decía Juan ahorita y tú explicabas que todos podemos levantar la voz, no solamente los pacientes, sino todos podemos levantar la voz. Y yo creo que sí, yo creo que podemos estar atentos a muchas cosas. En el en el tema específico del alcohol, por ejemplo, el que a mí me ha hecho tanto ruido, la asociación que yo represento tiene 35 años trabajando en esto. Y bueno, pues ojo mamá, papá, que tienes hijos en las escuelas, ojo cuando llegan la industria alcoholera a hablar de prevención y de campañas. Lo único que está haciendo es enseñar a la gente a beber. Somos un país con un inicio de consumo en niños muy jovencitos. Del 2011 al 2017 se duplicó el consumo, el 205% el consumo de alcohol en mujeres y en niñas. Es dramático. ¿Por qué? Porque cualquier cervecera puede entrar a una escuela pública o privada a hablar de prevención. Fíjate qué tontería, ¿no? Si yo me dedico a vender galletas, lo que quiero es que la gente se coma las galletas. No le voy a decir, oye, no vayas a subir de peso comiendo galletas, cómete una sandía, ¿no? O sea, Pues, ¿qué crees que hacen la cervecera en las escuelas? Les dice cómo beber, de a poquito, que sea así, que sea asado, que sea esto, que sea lo otro. Y esto, pues, ha sido a ojos de todo mundo, empresas con muchísimo dinero, que llegan con materiales muy vistosos, con cosas que las ONGs no muchas veces tenemos ese recurso para poder hacer esos panfletos o esos volantes o esos videos o esos materiales que son tan atractivos que imagínate lo que una droga como el alcohol pues ha dejado de dinero para que sí se puedan hacer estas cosas, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues sí, hay que estar alerta y hay que nunca sentirnos lejos de la posibilidad de hacer algo por la salud de este país, ¿no? Por nuestros jóvenes, por nuestra gente mayor, por nuestro país, ¿no? Tenemos un montón de cosas que hacer en tema de salud, desde esto, desde estar atento a ver qué es lo que pasa. Algo de lo que hablaba Juan, que es importante, es que estas enfermedades, todas estas enfermedades de las que Juan nos ha hablado, las organizaciones internacionales, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, las grandes organizaciones, han dicho que estas enfermedades dan por 5 cosas. Una es el consumo de alcohol, una es el consumo de tabaco. Ojo con estas, ¿no? Claro, porque Otra es la movilidad, otra es la contaminación. Pero el consumo de alcohol, la alimentación malsana, en donde viene la comida chatarra, en donde vienen las bebidas ultrazucaradas, ¿no? Esta accesibilidad a que tú cómprate una manzana en la calle es dificilísimo, pero encuentra cualquier cochinada, está en todos lados, ¿no? Entonces, esto es lo que ha hecho la industria y esto es lo que México Saludable, a través de muchos capítulos, con mucha gente especializada y capaz, ha podido hacer poco a poco frente a cada una. A mí me toca hablar y apapachar y capacitar y acompañar al paciente, a la persona que vive con una enfermedad no transmisible y o al cuidador primario de quien vive con una enfermedad no transmisible. Pero como dice Juan, pues tenemos compañeros y amigos que tienen otros capítulos. Y algo que no hemos dicho es que México Saludable está rodeado de amigos y de gente de primer nivel en la academia y en la investigación. O sea, no somos un grupo de organizaciones solas que por ahí va. Siempre hemos sido muy respetuosos y muy atentos a las indicaciones del académico, ¿no? Y del científico. Y siempre hemos estado, Juan es el coordinador de esta coalición y siempre ha estado muy atento a que tengamos las mejores voces para poder hablar de cualquier cosa de la que hablemos, ¿no? Entonces, pues, ojo papá, mamá, todos tenemos que estar alertas a algo que esté afectando
un estilo de vida saludable, ¿no? Nuestra salud, nuestro derecho a la salud es un derecho primario. Lilian, fíjate, muy interesante este listado que hizo Francis, porque justamente se refiere a los factores de riesgo que desencadenan las enfermedades no transmisibles, que para la gente común y corriente es más fácil entender. Es que si tú no bebes alcohol, si tú no fumas o vapeas tabaco, ¿sí? Si tú llevas una dieta saludable, si tú haces ejercicio, no para que seas un atleta, no para que seas el chicharito, no, sino ejercicio básico para estar con un estado de salud aceptable, y si tú evitas la obesidad, el sobrepeso, vas a evitar esta cauda de 7 enfermedades que nos están matando. O sea, factores de riesgo que son muy concretos: consumo nocivo consumo de alcohol, tabaquismo, dietas malsanas, inactividad física y contaminación ambiental. Entonces, esto también tiene que ver con otras actividades que hacemos, que también publicamos algunas cosas. Hace un mes presentamos un reporte desde la perspectiva de la sociedad civil sobre consumo nocivo de alcohol. Así le llama la OMS, consumo nocivo de alcohol. Y nosotros lo que hacemos es documentarnos lo que nuestro gobierno se compromete con la OMS, en este caso, para acotar, para bajar los índices de consumo de alcohol, y lo que se hace. Y realmente lo que se hace es muy poco, pero está demostrado ahí. Y nos acompañaron funcionarios de la CONADIC y de la Oficina Nacional del Tabaco y del Alcohol, y ellos saben, porque ellos lo viven, porque tienen pocos presupuestos, porque han tenido poco apoyo político, no ellos, en general el sector salud. Entonces, tenemos preparado ya otro reporte sobre actividad física, sobre inactividad física. Tenemos en todo el país instalaciones, canchas, parques, hasta explanadas donde se puede hacer ejercicio, pero muchas veces las instalaciones deportivas se las apropian malamente ligas que se ponen de acuerdo, van a las michas, como dicen, con el encargado del deportivo, y resulta que la gente común y corriente no puede ir a correr, a jugar por ahí, porque ya lo tiene ocupado una liga de tal o cual deporte. Qué bueno que sí existan las ligas, pero todo el mundo tiene que tener acceso a estas instalaciones que son pagadas con los impuestos de todos. Entonces, ese tipo de acciones también las hacemos, tratar de construir argumentos y editarlos y distribuirlos globalmente. Ahora, con la facilidad de la electrónica, pues llegan a todos lados, ¿no? Y hacen entonces una labor importante de educación, que es lo que comenta aquí una de las personas que nos está viendo, Alejandra González Rodríguez. Dice: México necesita enfrentar una realidad que todos ocultamos. A los industriales no les importa nuestra salud, debemos actuar nosotros. Educación es lo que necesitamos, desde lo que venden en las escuelas. Muy cierto, ¿no? Totalmente. Porque aparte... Hay que decirle a Alejandra que nos escriba, que se alíe a nosotros, que nos escriba, que venga con nosotros, que firme el documento, que vaya a discutir. Necesitamos voces que hagan esto. Por supuesto, yo los invito, amigos, a que escriban sus comentarios. Si tienen alguna pregunta, todavía tenemos minutitos de programa. Alguna duda, alguna pregunta, por favor, escríbanos. Algo que quería yo comentar es que es terrible pensar que los factores de riesgo son 5, de los cuales 3 están normalizados, bueno, en realidad todos, pero 3 de ellos son el alcohol, el tabaco, las dietas nocivas, pues están normalizadas, humano, son parte de nuestra vida cotidiana, son venenos que son legales. No sé si estoy siendo muy radical en lo que acabo de decir, pero eso me da la impresión. No, muy bueno, en el caso específico del alcohol, el alcohol no es un veneno, el alcohol es una droga y hay que llamarle como se llama. El alcohol es una droga legal y mal legalizada, pero es una droga. Y el día que el papá y la mamá entiendan que es una droga, dejarán de enseñar al niño a los 13 años a ir bebiendo poquito a poco para que no se le suba. Y sabrán que la ley dice que un joven no puede consumir ni una gota de alcohol antes de los 18 años, porque su cerebro, su organismo y su cuerpo no están preparados para procesar. Por supuesto. Y en el caso de la obesidad y el sobrepeso, que desafortunadamente somos campeones mundiales y subcampeones mundiales en obesidad,
hay algo muy, muy claro que revisando los documentos de los investigadores, no tiene duda. Hacia los años 80 en el mundo, las grandes industrias de los alimentos empezaron a migrar del uso de azúcar de caña a uso de jarabe de maíz de alta fructosa, por una razón así mona y sencilla, 10 veces más rentable, más barato. Pues verán que todos los refrescos y todas las cosas que, las galletas, lo que sea, tendrá un poco de azúcar de caña, pero la mayor parte es jarabe de maíz. Este jarabe de maíz, lo que se ha visto es que es más lesivo, es más propiciador de la obesidad y creando como una especie de adicción también al azúcar, a lo dulce, ¿no? Entonces, no es gratuito a las personas de mayor edad que la mía, que ya es decir algo, decían, pero siempre hemos comido tamales y gorditas porque antes no éramos tan gordos, porque ahora seguimos comiendo tamales y gorditas, pero también hot dogs, pizzas, todas las cosas que venden en la tienda y no hacemos ejercicio. Por esa razón, los expertos le llaman, está creado un ambiente obesogénico, lo que decía Francis. Si tú vas a una fiesta, chavos salen de la fiesta, no hay donde comprar algo natural. ¿Sí? Claro que se antojan unos taquitos, se antoja algo, pero algo, fruta, agua. Alguna vez yo escuché a doña Xóchitl Gálvez cuando estaba a cargo de la Comisión de Pueblos Indígenas, que había ido a un juego de fútbol con uno de sus hijos al Estadio Azteca y que en todo el momento, ni en el primer tiempo ni en el segundo, pudo comprar una botella de agua. Nada más se vendía cerveza. Wow. Y eso era una funcionaria del gobierno de entonces, ¿no? Entonces, sí no es nada más la decisión personal, ¿sí? Que la gente coma guajolotas, que toma un atole, que tome refresco y veas las botellas de 2 litros en las personas más humildes, no es una decisión personal. Es las industrias y la permisividad de ciertas autoridades que permiten que esa acoso de productos malsanos esté presente. En Chiapas es paradigmático. Chiapas, que tiene cosas tan ricas, resulta que luego a veces no hay agua, pero sí hay X refresco de cola, ¿verdad? Es más fácil. Entonces, no es gratuito. Nuestra libertad está acotada por los intereses económicos. O sea, es totalmente... Así es. Vas a municipios muy humildes de la Sierra Chapaneca y ahí nada más se vende o Pepsi o Coca porque el presidente municipal se pusieron a mano con él y además luego él es el que tiene la propia agencia que vende o la cerveza o ese refresco. Entonces, es un sistema que debe cambiar, que deben aplicarse la ley, que debe protegerse a la gente, las personas de carne y hueso que vivimos en el país, ¿no? No queremos que se vayan las industrias, queremos que fabriquen productos más amigables, menos nocivos, y que siga habiendo chamba y que siga habiendo fuentes de empleo, pero no a costo de acabar con la salud. Y mucho menos de los niños, ¿no? Que sí sepamos respetar a los niños. Así es. Sí. Y a los menores de edad. De nuevo, Alejandra, el agua siempre la venden más cara. En los cines es vergonzoso, pues incluso te incitan a tomar más de 1 litro de soda. Qué horror. Oigan, yo pienso que es muy, muy importante la labor que ustedes hacen de puente, porque de pronto, de verdad, incluso cuando tienes la intención de decir, yo me voy a convertir en un ciudadano participativo, políticamente activo, bueno, yo les cuento mi experiencia personal. Alguna vez intenté dar con mi diputado y mi senador, mis representantes. Bueno, me costó horas de investigación en el Google los vericuetos son así. Finalmente lo logré. Obtuve el teléfono y obtuve el mail. El teléfono no servía y el mail nunca me lo contestaron. Entonces, pues te quedas como con una impotencia y digo, la verdad, pues no me tomé la molestia de caminar hasta el Congreso y tocar la puerta y ver si me podían escuchar, pero es increíble pensar que existe gente como ustedes que ya se organizó y que pueden hacer eso por nosotros. Es que yo insisto y los invito a quienes vean este live o grabado, no importa, acérquese a siempre... a México Saludable, también lo voy a escribir ahí en la descripción de este video, pero es mexicosaludable.org
y saludable con una H en medio, que ahorita me cuentan por qué es eso, por favor, para que ellos sean su puente para lo que ustedes quieren y no nada más quieren, para lo que es su derecho en términos de salud. Cuéntenos de saludable con H. Bueno, sale porque queremos que la gente, cualquier persona, cualquier ciudadano, hablemos de salud. No es un tema que se lo debemos dejar a los médicos y a los investigadores de la salud. Todos tenemos que hablar y ahora lo estamos viviendo. Tenemos que conocer cuestiones básicas de salud para cuidarnos, para saber tomar mejores decisiones. Entonces, necesitamos, el ciudadano común y corriente, conocer y hablar de salud. También en las pláticas, aparte de fútbol y de la telenovela y de muchas cosas. Pero quienes tienen que hablar de salud también y tienen que conocer cuestiones básicas son los tomadores de decisiones, los diputados, los senadores, los señores gobernantes, no solo el señor secretario de Salud y sus subsecretarios, sino el secretario de Economía y el de Hacienda y todos ellos, porque todo está interrelacionado. ¿Sí? Si hay un impuesto, por supuesto que el impuesto va a llegar mayores recursos a la hacienda, pero también podrá permitir, como cuando se subió el peso hace 4 o 5 años, un peso por cada litro de refresco, para crear bebederos públicos gratuitos, porque le decíamos a los niños en las escuelas, es que no debe tomar esto, ¿y qué tomaba? Porque no había agua potable. Entonces, ese tipo de cuestiones son muy concretas. Entonces, sí necesitamos que la gente hable de salud, y que entendamos que la salud es la condición elemental sin la cual no vamos a poder hacer nada, y lo estamos viviendo ahora. Sí, es lo que tendría que ser la prioridad y desafortunadamente también ahorita lo estamos viendo, ¿no? La gente instada a salir, pues porque hay que reactivar la economía y está por encima de la vida. Claro, fíjense, algo que nos da orgullo, pero no es para presumir, nos da orgullo porque fue un gran estímulo. En 2018, cuando estaba la campaña electoral para este nuevo gobierno, bueno, cuando estaba la contienda, sacamos en línea, en redes sociales, una campaña que se llamó Voto por la Salud. Igual, porque de nuevo, como nos pasó en 2012, volvió a pasar. Los partidos políticos, ahora ya Morena y todos los que ya había, era mínimo lo que tenían en el tema de salud. Entonces, ahí fuimos con cartas, con pancartas, con unas botargas que tenemos por ahí, a entregar a la casa de campaña de cada partido nuestra demanda, nuestro planteamiento, a mandarlo por redes sociales, a escribirlo, etcétera, etcétera. Esa campaña, Voto por la Salud, le llamó la atención a la ONU. Fue muy modesta, lo tenemos que admitir, pues tenemos pocos recursos porque era andar tuiteando y andar con Facebook y obviamente les caía muy, muy mal a veces a algunos personajes políticos porque poníamos su foto ahí, él no apoya esto, ay, ¿por qué están exhibiendo? Bueno, pero no estamos ofendiendo a nadie, estamos consignando hechos. Eso la ONU lo premió con le llaman un premio a las fuerzas de trabajo en favor de las enfermedades no transmisibles. La ONU, no la OMS. Entonces, nos los dio en 2019, muy contentos de haberlo recibido porque es un trabajo colectivo, no es de una persona, es de las organizaciones. Entonces, también... Noticias que tendrían que salir en primera plana. Bueno, algunas sí llegaron a salir, pero poquito, ¿no? Y hay otra que también la Framework Alliance, Framework Convention Alliance, que es la organización social del Convenio Marco para el Control del Tabaco Global, nos invitó a México Saludable si queríamos pertenecer a ellos. No, pues encantados, ahí estábamos con los investigadores de peluche, con gente muy relevante, pero porque tratamos de movernos sin andar manoseando banderas, ayudándonos, no engañando, siendo transparentes, para que la causa de la salud tenga una posición política en el mejor sentido del término que no ha tenido, ¿sí? Entonces, sí nos dio mucho gusto que también, y obviamente la NCD Alliance, que es la agrupación global de enfermedades no transmisibles, nos admitió como miembro de pleno derecho. Ya votamos en las elecciones y Francis ha ido a Emiratos Árabes y otros compañeros han ido a distintos foros y eventos donde tenemos interacción con compañeros de otros países. Porque el problema es global. Cuando sale uno aquí se da uno cuenta que es no lo mismo exactamente, es casi lo mismo.
Pues qué maravilla que podamos participar como coalición de organizaciones mexicanas y también latinoamericanas, por lo que leí, en estos esfuerzos. Francis, nos quedan 10 minutitos del programa. Me encantaría que cerraras, pues, hablando de esta campaña que están lanzando en el programa del día de hoy. Vamos a repetir, por favor, qué es lo que necesitan, cómo les podemos ayudar. Cuéntanos un poco. Mira, nosotros les pediríamos que nos escriban a un correo electrónico que tú pondrás en su momento, que se llama Tu Historia ENT, que quiere decir enfermedad no transmisible, @gmail.com. En este correo les vamos a pedir que nos pongan su nombre, su teléfono, sus datos, si viven con alguna de estas enfermedades, que nos digan con cuál, en cuál de los estados están, etcétera. Lo que nosotros vamos a hacer con esta información es, vamos a hacer una base de datos, tenemos una base de datos donde tenemos diferentes talleres de capacitación, foros, conversatorios. México Saludable siempre está tratando de hacer cosas propositivas, de integración, de inclusión, en donde podamos sumar cada vez más voces. Evidentemente, como es una fórmula muy simple, ¿no? Siempre la unión hace la fuerza. Entre más seamos, entre más voces tengamos, pues mucho más lejos vamos a poder llegar. Entonces necesitamos saber en dónde están, necesitamos saber quiénes son. Muchas veces, y esta es una historia que AA, por ejemplo, nos las puede contar hace 85 años, mi historia puede cambiar la historia de los demás, ¿no? Mi experiencia puede ser muy útil para muchas otras personas. Entonces, yo creo que si nos juntamos, si nos conocemos, si sabemos quiénes somos, etcétera, qué tenemos, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? Podamos estar ahí. No quisiera yo irme sin pedirte que las personas si hay alguna persona que nos esté escuchando, que conoce a alguien que tenga esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad no transmisible y es una enfermedad que inhabilita muchas veces a las personas muy jóvenes. Entonces, el Alzheimer es una enfermedad también no transmisible que normalmente le da a la gente a una edad muy avanzada y la inhabilita. Pero la esclerosis múltiple inhabilita a la gente muy joven. Hay gente de 20 años, de 30, de 35. Entonces, todas las enfermedades, todas las personas que puedan pensar, que sepan que tienen una enfermedad así, o que viven con alguien que tenga una enfermedad así, platíquenos su historia. Permítanos ser parte de esta historia, ¿no? Porque yo creo que tenemos muchos foros y muchos espacios para que esta voz sea escuchada. Y si no tienes una enfermedad no transmisible, y si no conoces a nadie que tenga una enfermedad no transmisible, esto lo dudo, porque creo que todos conocemos a una persona que tiene una enfermedad no transmisible, pero si y simplemente te interesa ser un vocero de la salud, también escríbenos, dinos cuál es tu intención o tu interés de estar con nosotros para que podamos contactarlos, para que podamos estar cerca lo más pronto posible, ¿no? Entonces, pues yo te agradezco muchísimo este espacio y bueno, la verdad es que para nosotros es una oportunidad increíble. Todos los focos que se prendan por la salud son muy importantes. Hoy, una vez más, con una pandemia como del COVID, las personas que tienen una enfermedad no transmisible son mucho más vulnerables que las demás. Fíjate qué tristeza, ¿no? Otra vez la hipertensión, otra vez la diabetes, vuelven a ser un punto en contra, ¿no? de la persona, lo cual es una tristeza que esto pase, pero pasa. Entonces, hay que levantar la voz, hay que hablar a favor de la salud y a favor de esta política pública adecuada en donde ojalá que lleguemos a la salud universal, al derecho que todos tengamos, derecho a acceso a la salud, que no lo tenemos y que lo tengamos, ¿no? Hay que buscarlo y ojalá que lo logremos. Y creo que esa historia que podrían compartirte la historia de cómo ha sido también vivir esta pandemia con una enfermedad no transmisible. Yo creo que hay muchas historias ahí, ¿no? Que contar. Bueno, esto es muy interesante y gracias por comentarlo, porque efectivamente
lo que está pasando cuando una persona vive con una enfermedad no transmisible y ahorita está encerrada en su casa porque tiene mucho más riesgo a lo mejor que otras personas de tener un desenlace peor con el tema del COVID, se están enfrentando a cosas muy serias, como no hay lugares en los hospitales para las especialidades. Los hospitales están repletos de COVID y han dejado a un lado el medicamento, el espacio, la atención, ¿no? Hay gente que está tratando, nosotros tuvimos la conversación con una chica que vive con diabetes, tenía un derrame en un ojo, bueno, pues no podía ir al doctor con su derrame en el ojo porque la clínica a la que ella le toca pues está tapizada de COVID y en este momento no la podían recibir, entonces la cita es hasta para no sé cuándo, ¿no? Esto genera mucha angustia, mucha ansiedad y sobre todo es una terrible desigualdad, ¿no? Es algo que no nos merecemos y es algo que no queremos. Sí. Juan, pues antes de que cerremos, me viene a la mente algo, así es que no te voy a dar la palabra todavía, porque quiero decir esto. No, me quedo pensando en que de verdad es terrible, o sea, estos datos que nos dan a mí me impactan, porque si 7 de cada 10 personas o el 77% de las muertes en el mundo vienen de una de estas enfermedades y tenemos tan claros los factores de riesgo, es absolutamente incomprensible que la ley no haga algo al respecto y queda de manifiesto y es doloroso y vergonzoso en dónde están los valores de la sociedad en la que vivimos. No están en la vida, no están en la salud, están en hacerse millonarios unos cuantos, ¿no? Entonces es terrible, realmente los felicito por su labor y espero y hago un llamado a la gente que nos está viendo, por favor atiendan esta invitación. Todos estamos cerca de alguien con una enfermedad no transmisible. Un mensajito, un mail puede ser suficiente herramienta y tener un peso increíble para que logremos entre todos un cambio significativo en el derecho a la salud y en que tengamos más libertades, porque démonos cuenta cómo de verdad no tenemos libertades. Están acotadas por estos intereses económicos y depende de nosotros que eso cambie. Juan, por favor, ¿con qué te gustaría cerrar? Mira, justamente algo muy actual. De las comorbilidades que cada día los expertos de la Secretaría de Salud en la tarde informan de cómo va evolucionando el COVID-19, queda muy claro, en primer término, la enfermedad asociada, en primer lugar, hipertensión arterial, segundo, diabetes, tercero, obesidad, cuarto, tabaquismo. Están esas enfermedades de las que estamos hablando. No quiere decir que tengan más riesgo de infectarse, sino que si se infectan, es muy probable que agraven esas personas que tienen alguna condición. Y si tienen 2 o 3 juntas, es peor, ¿sí? Entonces, es un llamado no solo a la sociedad, sino a los gobiernos, a los legisladores, y sí, a los ciudadanos participativos, que no nos quejemos nada más, que participemos, que apoyemos causas, que le exijamos a los gobernantes, que les planteemos soluciones. No tienen que saber todo, pero sí, ellos son nuestra voz ejecutora del bien social. Pues yo les agradezco. Antes de terminar, quisiera hacer una promesa a nombre de Juan, ya lo vamos a comprometer porque ahora tenemos aquí a nuestro coordinador, entonces le vamos a hacer una manita de puerco. Que yo quiero prometerles a todos los que nos escriban que haremos un evento para que a fin de año, si nos lo permite la pandemia o en cuanto la pandemia nos los permita, podamos estar todos juntos, escuchándonos, conociéndonos, hablando de este tema. Muy bien. Suena maravilloso y ahora nada más la perspectiva de reunirnos es una promesa que calienta el corazón, así es que padrísimo, yo ya acepté la invitación. Muy bien, ¿no? Estás obligado. Bienvenida. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes, me despido de Juan Núñez, coordinador de Comisión México Saludable, y Fran Zavalla, Centro Acción, presidenta de Centro Acción, agradeciéndoles infinitamente la confianza en este espacio. Les pido, amigos que están viendo esto en vivo o grabado, ayúdenos compartiendo. Esa es una acción inmediata que puede
un peso importantísimo porque pueden hacer que esta información llegue a las personas indicadas para que este movimiento crezca y se vuelva cada vez más poderoso en favor de nosotros, los ciudadanos, los beneficiarios, de esta gente tan visionaria que se convierten en organizaciones de la sociedad civil, que se organizan, que ocupan su tiempo y sus recursos para hacer lo que muchos quisiéramos y no sabemos por dónde empezar. Compartamos este video, pasemos la voz y les agradezco nuevamente a ustedes su presencia en este espacio. Un abrazo cariñoso. Igualmente. Muchas gracias. A la próxima.